hemos querido invitar a lo voy a decir, doctora, es concejal y es candidata a la alcaldía de Medellín, María Paulina Aguinaga. ¿Cómo me le va? Ya ni sé cómo decirle, si Paulina, ya le puedo decir Paulina. Paulina, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas tardes para ti, por supuesto para Andrea, María Andrea, José y toda la audiencia. Muy complacida de estar nuevamente en este programa. Arranquemos con el piquecito. ¿Retirada de la política? No, yo creo que a veces hay que hacer unas pausas, pero yo sigo pues muy activa en mis temas, reuniéndome con mis líderes, con la comunidad, escuchando. Y si le preguntáramos aquí, ¿a qué partido pertenece ya? ¿Cuál es la tendencia? No, yo hace mucho dejé de pertenecer a un partido, por eso decidí hacer el ejercicio a la alcaldía por firmas y me gustó tener como esa independencia porque en definitiva creo que hoy, y lo estamos viendo con la crisis actual, pues el desgaste de los partidos es impresionante. Pero le coquetean por ahí de vez en cuando. Sí, claro, a uno le coquetean, pero uno no se puede ir a regalar a cualquier partido. hay que valorarse. Hay que ser coherente. Sí. Si alguien investigó, trabajó y tiene algo sorprendente, Paulina Aguinaga, y es su memoria. Es de una memoria impecable, maravillosa, diría yo. Me da envidia esa memoria. Y conoce toda esa información, muy metida en EPM, en todo lo que ha pasado, en sus inversiones por fuera, lo que pasa en Antioquia, Afinia. Y se vienen abriendo todos estos escándalos. Pero la primera pregunta obligada es, ¿por qué se salvó EPM después de la debacle de la administración anterior? Bueno, Nacho, yo creo que primero que todo es lamentable la situación en la que hoy sigue estando EPM. Yo sí insisto en que las autoridades deben investigar con toda la rigurosidad las denuncias que hizo el alcalde Federico Gutiérrez, pero también es cierto que hay que atender otros asuntos que son muy importantes, porque sí, el escándalo de corrupción es muy grave, pero es que acá hay una situación de fondo con las finanzas de EPM, con las finanzas de Afinia, que un poco yo estoy de acuerdo en parte con la afirmación que hizo José al principio del programa, que lo que se hizo fue un cambalache entre gobernantes en su momento, que Duque nos daba un cheque posfechado para unas supuestas vigencias futuras, que no le tocaba dar ni un solo peso de su gobierno para construir el metro de la 80, y a cambio EPM se montaba en esa vaca loca, porque no hay otra forma de decirlo, y en ese mal negocio que era Afinia. Incluso eso tuvo un costo político para mí muy alto en su momento, porque yo el 28 de enero de 2020, o sea, Daniel Quintero llevaba un mes de gobierno, cuando se empezó a hablar de este negocio, le envié esta carta, que la pueden ver en mis redes sociales, explicando todos los riesgos que tenía para EPM meterse en ese negocio, porque muchos dicen, es que es más fácil ser historiador que adivino. No, es que a veces uno no necesita ser adivino ni tener una bola de cristal, sino tener sentido común. Ya EPM tenía un muy mal precedente de negocios en la costa con Aguas de Malambo, una empresa que presta el servicio de acueducto en el área metropolitana, en Malambo, que queda en el área metropolitana de Barranquilla. Imagínense, Nacho, solo para darles un ejemplo. Allá EPM le financia las facturas a los usuarios a 36 meses sin intereses. Si usted acá deja de pagar su factura, a la tercera se la cortan y le dan un plazo perentorio para que usted se ponga al día. Además de la poca cultura de pago, que lo dije en su momento, el negocio era riesgoso porque requería grandes inversiones. En su momento se hablaban de 5 billones de pesos, pero hoy estamos viendo que va a ser de mucho a más plata. Más del doble. De los problemas de orden público, porque allá la gente, cuando van a legalizarla y a ponerle un contador y poderla vincular al servicio formal, se desata este desorden y este caos social y no lo permiten, ni siquiera con un contador prepago. Entonces, todos terminamos pagando la corrupción de Electricaribe. Ustedes recordarán que el gobierno de Duque nos puso a pagar 4 pesos por kilovatio para pagar esa corrupción, y eso después lo tumbó la Corte. Y es injusto que hoy seamos los medellinenses y los antioqueños quienes tengamos que asumir la corrupción que hay en la costa por los malos manejos que han tenido en esta empresa durante muchísimos años, no solo durante EPM. Entonces,
también puede quedar ahí en el aire que ha sido un negocio malo desde el inicio y nada raro que también entonces se haya negociado hasta esa gerencia y esas denuncias que está haciendo el alcalde Federico hoy. Mire, por donde usted lo mire, ese era un mal negocio por EPM. Yo por eso me opuse, aún teniendo un costo político para mí, porque yo pertenecía al Centro Democrático, el presidente era Duque y él necesitaba salirse de ese chicharrón. Yo por eso dije, mire, que EPM no ponga un solo peso, que repliquemos el modelo que teníamos con Aguas del Atrato. ¿Por qué? Porque en Chocó... el del Chocó, ese era el modelo ideal a seguir. Claro, ese era el modelo ideal, eso ya estaba inventado, no es que yo me lo hubiera imaginado, es que ya estaba inventado. En Chocó con el servicio de acueducto pasaba algo similar, el servicio no era rentable, había casos de corrupción, la gente no pagaba, había que hacer grandes inversiones y ahí EPM lo que hace es prestar todo su conocimiento, su experticia, su know-how, sirviendo como administrador, pero no asume el riesgo y no pone un solo centavo, que era lo que necesitábamos que pasara con Electricaribe. No que de nuestro propio bolsillo los medellinenses y los antioqueños termináramos pagando los casos de corrupción de la costa. Para darle solo un ejemplo, por fraude, por robo de energía, Afinia pierde 70.000 millones mensuales. A eso equivale el robo de energía, las conexiones fraudulentas, porque no es solamente que la gente no pague la factura, es que además se roban y se conectan de manera fraudulenta al sistema. Y no crean que es que son solamente los estratos bajos, no, son a todos los estratos. Y con un agravante, el mismo sector público no paga su factura. Imagínese que el sector público, como está protegido constitucionalmente, es decir, usted como prestadora, si un hospital público no le pague su factura, usted no le puede suspender la energía. Usted no le puede suspender la energía a un colegio, a una alcaldía. A estos clientes del sector público le deben a Afinia más de 240.000 millones de pesos, que no pagan la factura. Paulina, hay unas cifras que usted había estado comentando en el pasado que creo que están vigentes, ya acabo de mencionar una, justamente son las pérdidas que tiene Afinia por pérdida de energía justamente. Vamos a mirar entonces esta gráfica para que usted nos pueda explicar, digamos, cada uno de estos valores. Las pérdidas por robo de energía, ya lo mencionó, 70.000 millones por mes. Y lo otro que también usted, digamos, ha señalado recurrentemente son esas deudas que tienen las entidades del Estado que le deben a Afinia. Explíquenos un poco eso. Bueno, entonces retomo lo de las pérdidas por robo de energía, como lo decía, son 70.000 millones mensuales. Eso es un dineral, o sea, eso es una un cantidad dineral, de casas. eso es Si yo no sé- imposible. Eso en 2 años es 1,5 billones de pesos. Sí, pero, José, ni en 2 años, en 20 meses. Sí, pero la pregunta de 70.000 millones son muchos hogares los que no están pagando. No, es que Los son que están muchos robando. los que están robando. Sí, No los es que ni están siquiera robando, que es no Ni siquiera que paguen. no paguen, sino que roben. Es que se roban la energía. Eso como primera medida. Pero eso lo sabía EPM, porque eso también le pasaba con Aguas de Malambo. O sea, no, esto no es nuevo, esto se sabía que nos iba a pasar. Lo mismo con el tema del sector público que no paga. Entonces tenemos que son más de, sin intereses, 243.000 millones, lo que yo les decía. Así no paguen, no se le puede ir a cortar el servicio de energía a la empresa de acueducto, a un hospital, a un centro de salud, a un colegio y demás. Y como tienen, digamos, una protección especial constitucional, entonces también abusan y simplemente no pagan su factura. Entonces son cosas que obviamente Pero es que hacen... esos datos están durísimos, hospitales y salud, Entonces, 60.000, ¿quién paga? sector de educación, ¿Hay alguien que pague 28.000. energía en los usuarios de Afinia? No, sí la pagan, pero no es que, no o pagan sea, la totalidad de lo que consumen y además no la pagan a tiempo. Sería un buen dato saber por cada 100 hogares cuántos pagan. Entonces, mire, en lo que lleva a finales de 2020 hasta diciembre de 2023 más o menos, en casi 3 años, EPM ha tenido que invertir en Afinia 2.3 billones de pesos, que es una cifra histórica que no se había invertido en los últimos 10 años, porque ustedes recordarán que Electricaribe estaba en poder de los españoles. Lo que hicieron fue, como dicen, ordeñar la empresa, no invirtieron un solo peso en las redes y ha sido EPM, mejor dicho, los medellinenses y los antioqueños a los que nos cogieron de marranos
perdón la palabra, pero así Pero es, es real. para que con nuestro bolsillo vamos a hacer esas inversiones por la corrupción que el gobierno nacional permitió durante 10 años con los españoles. Este negocio, en su concepto, no es viable. No, es que esto no es viable. Van a seguir con cultura no pago, van a seguir robando. Mire, o sea, este negocio no es viable en la costa. Le doy otras cifras todavía más preocupantes. El año 2021 tuvieron que castigar en cartera, porque la gente no paga, 345 mil millones. Ya los castigaron. O sea, Sí, desaparecieron, Se ya, se perdieron, la gente no pagó. 341 mil En el millones. 2022 fueron 564 mil millones. Ahí vamos ya bordeando los 850 mil, 900 Los mil. 900, Solo 910.000. En 2 años por castigo de cartera. Y cuando uno mira la platica que le hemos enviado de acá a Finia, ténganse fino. ¿Por qué? Porque solo el año pasado capitalizaron 2 veces a Finia, una por 350 mil y otra por 250 mil millones. O sea, ahí tenemos 600 mil. Y se le desembolsó un préstamo EPM a Finia por 450 mil millones. O sea, que ahí tenemos otro billón de O pesos. sea, esta empresa nunca da una utilidad. Esta empresa viene No, de y es que pérdida en además, pérdida en pérdida. como se estructuró el negocio, EPM no, pues, en el caso hipotético que diera utilidades, pues, o pudieran repartir dividendos, porque la empresa da utilidades. Lo que pasa es que la gente no paga, son utilidades contables, no son utilidades reales. Claro, porque igualmente quedan unas cuentas por cobrar, Claro. que al año, a los 2 años hay que desaparecerlas. Hay pero que cuando usted dice desaparecerlas. cuentas por cobrar más lo que me paga, menos lo de egresos, yo sigo de utilidad, o de pronto pues, doy un poquitico, o estoy en Pero punto no de equilibrio. líquida. Claro. Pero claro, la cartera hay que La darle cartera. baja. Y este año la Junta Directiva de PM, ya en el gobierno del doctor Federico Gutiérrez, le aprobó otro préstamo a Finia por 750 mil millones de pesos. O sea que estamos hablando que en menos de 2 años, O sea, es un barril sin fondo. entre préstamos y capitalizaciones, estamos hablando ya de 1.8 billones de Barril pesos. sin fondo. Y tenemos otro agravante y es el tema de las tarifas. Para nadie es un secreto pues que las tarifas han estado particularmente altas en la costa atlántica. Entonces, el tema de las pérdidas, los 70 mil millones, una parte va amortizada a las tarifas. Por eso las tarifas en la costa son mucho más costosas en parte. Entonces la solución que está dando Afinia es que socialicen esas pérdidas con los usuarios de todo el país. Pero un momentico, o sea, si es que son los usuarios de la costa los que no pagan, pues entonces la empresa también debe ser más eficiente para poder evitar esos robos y debe incentivarse esa cultura de pago. ¿Usted conoce el modelo de contrato que tenemos entre EPM y la costa? ¿O cómo es eso? ¿A cuántos años quedamos castigados? ¿Nos podemos salir de ese negocio? Mire, yo creo que como en todo negocio debe haber un equilibrio contractual y desde lo que yo leo en las cifras, hoy hay un desequilibrio frente a lo que se firmó y se pactó en el 2020 y cómo se ha comportado la empresa. La cultura de pago, la cartera y demás. Entonces yo creo que los esfuerzos de esta administración se deben centrar en poder renegociar esas condiciones, demostrando que hoy hay un desequilibrio, que eso es una bomba de tiempo y que efectivamente nosotros los medellinenses no tenemos por qué pagar con nuestros recursos esos descalabros que hoy se presentan en la costa. Porque además le cuento otra. No, las cifras siguen siendo muy escandalosas porque ustedes recordarán que durante la pandemia las tarifas también aumentaron y que como estábamos en plena pandemia, la Comisión de Regulación salió a decir, no me pongo ese aumento todavía, difiéralo en varios meses, que es lo que llamamos la opción tarifaria. Y resulta que por opción tarifaria, los usuarios de Afinia le debían con corte al 31 de diciembre de 2023 la módica suma de 1.2 billones de pesos. Claro, que lo Que tiene seguramente- que cobrar a futuro, usted sabe. Oiga. Si la rebajita que nos hizo Quintero, eso es una mentira. Pero eso es vea, lo que paga quiero a futuro. hacer el contraste con lo que hace PM en la costa y lo que hace con los medellinenses y los antioqueños, que somos los dueños. Mientras en la costa hay 1.2 billones de opción tarifaria, ¿sabe cuánto le debemos a EPM Matriz los antioqueños por ese concepto? Apenas 165 mil millones. Entonces, eso es lo que uno no entiende, y es que en la costa EPM hace rifas para que la gente le pague la factura a tiempo.
financia a 36 meses sin intereses, no les corta el servicio de inmediato y vaya a usted eso acá a ver cómo le va. Paulina, Mire, adelante, porque para que relacionemos esto con Ituango, que tengo la preguntita ahí porque esto está demasiado enrarecido. hay manera, porque decía el alcalde de Medellín más temprano, que quieren hablar con el gobierno nacional y con las autoridades de la costa para ver cómo van a hacer con Afinia. ¿Hay manera de que EPM, a través de la alcaldía de Medellín, diga, no, definitivamente no queremos más este negocio, se lo devolvemos Se nación? pueden deshacer del negocio. Tengan ustedes esto, no Yo queremos no perder creo más. que sea tan fácil deshacerse el negocio. Lo que se debe tratar es de renegociar algunos componentes de ese negocio. Me parece que lo que ha propuesto hasta el momento Afinia no es coherente. Lo que les digo, socializar las pérdidas que tienen, las pérdidas no técnicas por el robo de energía en la costa con el resto del país, eso creo que incluso legalmente ni siquiera lo podrían hacer. Creo que hay que ponerle también al gobierno entonces el panorama frente a esa opción tarifaria, porque deben 1.2 billones de aumentos anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? O el gobierno nacional va a asumir parte de eso, y también que el gobierno nacional dé una platica para las inversiones que sí requiere. Este gobierno no creo. No, porque ellos nos ven como los ricos antioqueños. Ya no lo decía el director del DAGRE, no lo decía. Pero sabe que El yo hombre- en él noté una postura muy distinta a la del presidente Nacho. Bueno. Muy distinta. Yo le tengo una pregunta porque esto sigue, entonces uno empieza, María Andrea hizo aquí un mapa y ese mapa nos dejó a todos aburridos porque empieza uno a mirar y aparecen venezolanos y aparecen señores por aquí y contratan y ponen millones y hacen esto. ¿Por qué Daniel Quintero hablaba tan recurrentemente? Usamos malos hierros, mal cemento, tornillos que no eran, pero nunca hablaba ¿de qué? De los seguros. Las aseguradoras. ¿Por qué Duque sale a acelerar ese proceso y por qué ahora nos estamos dando cuenta que realmente o sale como a la luz pública eso? Es que nos quedaron debiendo mucha plata, pero salió un presidente a hacer un negocio apresurado, un Quintero desviando la mirada hacia unos materiales y nunca hablaba de los seguros. Porque muchos hablan que el reasegurador era este grupo de venezolanos con una Grupo empresa Carrero. de seguros que tenía muy grande. Entonces vuelve todo este entramado a uno no entenderlo. A ver, sin lugar a dudas, el tema de Hidroituango ha sido una cadena de errores y de malas decisiones. Esto no fue un caso fortuito de la naturaleza, y ahí nuevamente no es que digan que es más fácil ser historiador que adivino, y no es que uno tenga una bola de cristal, es que había que tener sentido común para no tomar ciertas decisiones que se tomaron y que ocasionaron la contingencia. Con el tema de los seguros pasa algo muy particular. Sí se aceleró, digamos, para llegar a un acuerdo, eso es evidente, creo que se deben investigar, pero también hay que decir que habían cosas que no estaban aseguradas. O sea, y que cuando usted no asegura, pues obviamente no se las van a pagar. Me explico, estaban aseguradas las 8 turbinas, pero en su momento, cuando ocurrió la contingencia, allá no estaban instaladas las 8 turbinas. Solo sufrieron daños, si mi memoria no me falla, 2 de las turbinas que estaban en proceso de instalación. Entonces el seguro nunca iba a reconocer dinero por las otras 6 que no estaban allá y que no sufrieron daños. El lucro cesante, al momento de negociar los seguros, solo se negociaron 12 meses de lucro cesante por cada unidad de generación, con 3 meses de deducible, o sea, lo que usted me está 9 diciendo meses. no estaba un buen seguro. Pero aunque no Sí. teníamos un buen seguro, nos pagaron una parte y nos quedaban debiendo la otra mitad. No, ni siquiera nos quedaron debiendo. ¿Sabe por qué? Porque es que el arreglo que hicieron con las aseguradoras es que ahí se cerraba el caso. Sí, o sea, claro, yo claro, le doy no. esta platica, Ya. Y a mí no ya me lo quedamos a reclamaba. paz y salvo, y el proyecto queda sin seguro. Y entonces, ¿de dónde salen a flote estos venezolanos? Reaseguradores. ¿Qué tenían de fondo? ¿Cuál era el afán de reclamar esa plata? ¿Será que algún día vamos a saber esa respuesta? ¿Dónde quedarían esos 10 billones de pesos? Sí. Porque el Entonces proyecto salimos a estaba correr asegurado a por 14 reclamar. billones. Sí. Claro, pero como les digo, no era que iban a, o sea, como el No, mejor ejemplo no es cuando íbamos a usted reclamar los se 15 estrella billones. con un carro. Si el carro no tiene pérdida total y solo en el choque solo se le daña la parte de adelante, usted le reconoce el daño de la parte de adelante, no Sí, por el Paulina, valor total. pero es lo que teníamos. Claro. Estaba por 15 o yo no sé cuántos billones. Listo, debemos haber reclamado 10 porque el 5 no se aseguró como usted lo dice. Pero terminamos reclamando 5. Y otros 5 que perdieron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el negocio? Bien extraño. Usted entonces definitivamente ve difícil que EPM se salga de esa negociación con Afinia.
Yo lo veo difícil y además es una situación muy preocupante porque esto es un problema estructural, por eso la invitación es a que el alcalde Federico mire cuáles son los mecanismos donde puede encontrar un equilibrio contractual e iniciar unas negociaciones, porque es que no es solo Afinia. Mire cómo está UNE, mire cómo está Malambo, mire cómo están las inversiones en el exterior. Hidroituango, ya estamos hablando que tenía un presupuesto inicial de 11.4 billones y ya vamos en más de 22 billones de presupuesto, o sea, va a terminar costando más del doble. Y ahí sí, como decían las abuelas, de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Me tengo que explicar de usted, pero la última pregunta. Que usted se llegó a imaginar la magnitud de denuncias y de irregularidades que tuvo la anterior administración. Usted que estuvo en campaña, que muchas veces le dijeron que usted era quinterista, que usted había sido vendida, en fin, le dijeron de todo. De todo, ¿sí o no? de todo. Y creo ¿Usted que el sí había- tiempo terminó dándome la razón en muchas cosas. Mire, yo desde el primer mes del gobierno le estaba diciendo a Quintero, no haga este negocio. Y lo hizo. Y en el consejo, si puedo contar con los dedos de esta mano, cuántos concejales levantaron la voz a ponerse este negocio y me sobran dedos. Entonces, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Yo creo que es lamentable el daño que se le hizo a la ciudad y que se sigue haciendo con todos estos escándalos. Claro que hay que investigar, claro que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Pero se llegó a imaginar usted la magnitud o no creyó usted que fuera de tal magnitud como nos la están vendiendo? La verdad es que, digamos que hasta que fui concejal, sí vi indicios de muy malos negocios y de muy malas cosas, entre esos de Afinia y otros de PM, el cambio de contratistas y demás, pero creo que uno nunca terminó de dimensionar la gravedad del asunto. Pues Paulina Aguinaga, ya, pues, me da hasta pena decirle así, porque usted es doctora, concejala, candidata. Candidata. Oiga, ¿cuándo va a salir de vacaciones? Pues, vacaciones de la no política, volver al redil político. Yo creo que cada día trae su afán y Pero respuesta de político. esperemos. Esa respuesta de política, me gusta mucho la respuesta. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación y la volvemos a invitar para que sigamos hablando de estos temas, ¿le parece? Claro que sí, Ya yo nuestra feliz de estar acá. especialista.